Hola, apreciados estudiantes, quien les habla el profesor Javier Ramírez de Arte y Patrimonio. En esta oportunidad vamos a trabajar con lo que son las civilizaciones antiguas, en este caso lo que es Mesopotamia y Egipto. Cuando hablamos de Mesopotamia, según los primeros exploradores que allí dicen ellos que fue donde empezó todo, ¿bien? Es lo que nosotros hoy en día pues denominamos la cuna de las civilizaciones. El nombre de Mesopotamia tiene un significado que se ha traducido en diversas lenguas antiguas, ¿verdad? Lo que quiere decir entre dos ríos. El origen del mismo es debido a la situación geográfica de su cultura localizada entre el río Éufrates y el río Tigris, que forman parte de lo que hoy en día se conoce como Siria e Irak. Si observan aquí el mapa, pues tenemos lo que es el río Éufrates y el río Tigris, y por eso es que recibe el nombre de Mesopotamia. Una denominada Antigua Mesopotamia que se ubica en el Oriente Medio en la actualidad. Ha visto nacer a las muchas de las civilizaciones más prósperas de la historia de la humanidad, procesadoras de todas las culturas adquiridas a nivel mundial con más de 6.000 años de historia, bien, y que fueron especialmente importantes lo que fue la cultura babilónica, la siria y los sumerios. Entre las culturas más importantes y más resaltantes de lo que fue la civilización de Mesopotamia encontramos lo que son los que fueron los sumerios, los acadios, los asirios y los babilonios. Cabe destacar pues que Mesopotamia en su momento tenían una religión politeísta. ¿Qué quiere decir ellos? Que creían pues en varios dioses. En cuanto a los sumerios, pues ellos fundaron las primeras ciudades del estado como se denominaban Uma, Ur, Eridu y Ea. Existía cierta conciencia de Estado como modelo de sociedad y sistema político. Fue durante este periodo que se tiene constancia de los primeros pictogramas. ¿Qué quiere decir esto? Que se da origen a la escritura y que esta técnica se basaba en lo que era la asimilación de los dibujos y de las palabras. ¿Sí? Todo esto ocurrió con la cultura de los sumerios. Ahora bien, con respecto a los acadios, fueron el grupo más importante de Mesopotamia gracias al rey Sargón, que fundó la capital de Ajadet en sustitución de Kis una vez vencido en el imperio Lugalseisi. La dinastía de Sargón se tuvo que enfrentar durante siglos a distintas revueltas internas en la lucha por el poder, hecho que derribó al imperio acadio allá por el año 2200 a.C. a manos de Cutis y los morreos. Con respecto a lo que fueron las culturas de los asirios y los babilonios, después de una breve reconquista de los sumerios por las tierras usurpadas por los acadios, los imperios babilonio y asirio fueron las culturas más influyentes de lo que fue la antigua Mesopotamia. El imperio asirio sea el de más importancia por sus tremendas prácticas militares a las que se sometían como tenían al pueblo dominado. Los asirios incorporaron novedosas técnicas de regadío, afluencias de ríos y un legado cultural que hoy en día pues, ha sido clasificado como uno de los más importantes del mundo. Ahora bien, con respecto a lo que fue la arquitectura de Mesopotamia, aquí podemos observar cuatro tipos de arquitecturas, los que son las casas, los palacios y los que son los zigurats. ¿Ven? Con respecto a las casas, como las podemos apreciar aquí, fueron construidas con arcilla, se incrustaban teselas de cerámica vidriada en forma de cono para mayor dureza. ¿Sí? Si observamos, no son techos tradicionales como los tenemos hoy en la actualidad, sino eran en forma cónica. Con respecto a los palacios, las construcciones de adobe y de ladrillos, los techos se cubrían con madera de palmera transversalmente. Apaisaban los ladrillos y rellenaban los espacios con barro y paja. ¿Sí? Aquí podemos apreciar uno de los palacios de Mesopotamia que son patrimonio de la humanidad que se mantienen hoy en día de pie. Y por último tenemos los zigurats, que fueron un tipo de templo común para los sumerios y los babilonios y los asirios. Los zigurats no eran lugar en el que se realizaban actos públicos o ceremonias, sino que se les consideraban la morada de los dioses. Gracias al zigurat la gente podía estar cerca de los dioses. Bien, entonces este tipo de monumentos o de templos eran utilizados no para
reuniones políticas, sino para la gente sentirse mucho más cerca de los dioses, porque como lo dijimos anteriormente, pues la religión de Mesopotamia era politeísta. Ahora, con respecto a lo que es Egipto, ¿verdad? El antiguo Egipto fue una civilización agrícola de la antigüedad que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo, cuya historia abarca más de 3 milenios y se le considera una de las más importantes de la humanidad. Con respecto a lo que fue la economía de el antiguo Egipto, ellos se dedicaban a lo que era la agricultura y el comercio. ¿Y dónde estaban ubicados? Bueno, las primeras ciudades de la cultura egipcia se establecieron entre las orillas del río Nilo. Egipto, ubicado al noreste de África, limitaba al norte con el con el mar Mediterráneo, al sur con Etiopía y Nubia, al este con el desierto arábico y al oeste con el desierto líbico. Además, su territorio estaba dividido por dos grandes regiones, lo que se llamaba el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto, una zona montañosa ubicada al sur que abarcaba desde el Asuán hasta el Cairo. Y el Bajo Egipto, un valle ubicado al norte que ocupaba desde el Cairo hasta el mar Mediterráneo, así como lo podemos apreciar en esta imagen. Con respecto a la religión, al igual que la de Mesopotamia, en Egipto la religión era politeísta, es decir, que creían en varios dioses. Aquí tenemos un listado de varios dioses, ¿sí? Y la función que cumplían cada uno de ellos. Tenemos a Ra, Amón, Osiris, Isis, Horus, Set, Anubis, Hathor, Tot, Boy Apis, ¿bien? Y la función, pues, de cada uno de ellas. Por ejemplo, Ra era el dios del sol y principal divinidad de Egipto. Amón era el dios conocido como el creador supremo. Osiris, dios de la resurrección y la agricultura. Isis era la diosa de los nacimientos y la maternidad. Horus era el dios de los cielos. Set, dios de la noche, quien simbolizaba la maldad. Anubis, dios que ejercía el papel de juez de los muertos. Hathor era la diosa del amor. Tot, el dios de la divinidad y de la sabiduría. Y el buey Apis, animal adorado y patrón de los artesanos. Esto con respecto a lo que era su formación religiosa. Ahora, en lo que respecta a la arquitectura de Egipto, pues ella se caracterizaba por crear un sistema constructivo en sus edificios monumentales con el empleo de sillares tallados en bloques y sólidas columnas. Bien, para entender su magnificencia hay que tener en cuenta los siguientes condicionantes ideológicos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un poder político fuertemente centralizado y jerarquizado. Y el concepto religioso de inmortalidad del faraón en la otra vida. Las construcciones más originales de la arquitectura egipcia monumental son los complejos o las pirámides, ¿bien? Templos y las tumbas, cuya grandiosidad dependía de la clase social del personaje a el cual iba a ser enterrado. Las tumbas de varios faraones fueron construidas como pirámides y las mayores son las atribuidas a Seneferu, a Keops y Kefra. Bien, aquí pues tenemos las pirámides de Egipto, pues son los vestigios y legados egipcios con más antigüedad, ¿verdad? Por ser más portentosos y emblemáticos y que son reconocidos pues a nivel mundial y que forman parte de nuestro patrimonio de la humanidad. Estas pues fueron construidas como criptas reales para los faraones desde los años 2700 a.C., con bloques de piedra revestidos de caliza. Eran a la vista grandes construcciones de color blanco. Igualmente emplearon otros materiales como granito, la arenisca, la sienita, el ladrillo crudo y el alabastro. Aquí pues podemos observar la Gran Pirámide de Giza, ¿verdad? También conocida como la Pirámide de Keops o de Jufu. Es además una de las mayores pirámides de Egipto, la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que aún perdura. Y fue ordenada a construir por el faraón Keops en la 4ª dinastía del antiguo Egipto. Bien, esto en lo que corresponde a lo que es la arquitectura de Mesopotamia y la arquitectura de Egipto. Entonces, para esta actividad de arte y patrimonio, que sería la tercera, vamos a trabajar con el área de formación manualidades y con ciencias naturales. Y la vamos a desarrollar de la siguiente manera. Van a leer la guía, ¿sí? Sobre las civilizaciones antiguas de Mesopotamia y Egipto para conocer las principales características, pues, de lo que es la arquitectura de estas dos civilizaciones antiguas.
Y vamos a realizar una maqueta donde se van a representar estos dos tipos de arquitectura, la arquitectura de Mesopotamia y la arquitectura de Egipto. Con respecto a la arquitectura de Mesopotamia, pues allí vimos las casas, ¿verdad? Entonces ustedes van a utilizar uno solo de ellos, el que quieran representar. Y a un lado de la maqueta, pues también van a representar una de las pirámides, en este caso la pirámide de Giza, para incluir lo que es la arquitectura de Egipto. La base para la representación, pues vamos a utilizar una base de 30 por 30 centímetros. Ahora, si ustedes ya la desean hacer un poquito más grande, ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Bien, vamos a utilizar todos los materiales que ustedes tengan al alcance. Bien, y es importante que ustedes en ella manifiesten o pongan en uso lo que es la representación tridimensional, sí, y también vamos a utilizar diferentes tipos de textura. ¿Esto de las texturas para qué? Bueno, porque como ustedes están trabajando con ciencias naturales, lo que es los sentidos, pues allí pueden utilizar las texturas para trabajar lo que es el sentido del tacto. Y una vez, a medida que ustedes vayan realizando la maqueta, ¿verdad? Van a grabar un video explicando ambos tipos de arquitectura y los materiales que van empleando. Sí, este video no debe ser mayor a 3 minutos. Una vez finalizado el video, lo van a subir a las 3 aulas, al aula de arte y patrimonio, al aula de manualidades y al aula de ciencias naturales. Bien, entonces esta es la tercera actividad que vamos a realizar, lo que es la representación tridimensional de las dos arquitecturas de estas dos civilizaciones, lo que es Mesopotamia y de lo que es Egipto. Entonces será hasta una próxima oportunidad y nos veremos muy pronto.